¿Cuál utilizaste tú principalmente para el disco de Falta Amor? Luis Rey, siento que era un cantante frustrado. Entonces al hijo pues le dio todo y había cosas, de hecho no permitía que su hijo hablara con nosotros, ni con las coristas. Entonces esa tercera anécdota es directamente de Luis Miguel, porque ustedes lo pidieron y llegamos a la cifra de 500 likes. Segunda parte con Paco, hablando sobre grabación en estudio y, más importante aún, respondiendo a la siguiente pregunta, algo que todos los mexicanos se han hecho: ¿Maná es rock? En sus principios sí. Esto es Así lo hizo con Paco Rosas. Hey amigos, ¿qué tal todo allá afuera? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy van a conocer cómo es que se crearon las guitarras del primer disco de Maná, que se llamó Falta Amor. Falta Amor. Falta Amor. Este es un disco que fue grabado en las guitarras enteramente por Paco. Eso ya lo platicamos en el video pasado, pero súper resumido. Fueron guitarras hechas porque el productor te invitó, ¿no? Efectivamente, me invitó el productor, porque Maná pues tenía a su guitarrista en ese momento, ¿no? Y que nos conocíamos ya. Y pues el productor me habló. Y pues yo, como soy bien obediente, pues respondí, ¿verdad? Respondió con notas y con creación musical. En ese video hablamos de cómo es que creó el solo de... Se me está yendo la canción. Rayando el sol, perdonen ustedes. Rayando el sol. Pero antes de iniciar con esa canción, para que ustedes conozcan esa canción y varias de ese álbum, conozcan el equipo con el que grabó las guitarras, pedales y toda esa parte técnica, vamos a contar 3 anécdotas de otros artistas con los que ha grabado Paco, porque Paco ha grabado con... ¿Cuántas dijimos? ¿500 canciones? ¿500 álbumes? No, yo creo que 400. A lo mejor 399, pero... álbums. Pero álbums, sí. Estamos hablando como unas 4,000 canciones. Si lo tomamos menos, de ¿no? que 10 canciones irá por álbum, pues sí, la aritmética no falla. Hace ratito, porque antes de que iniciáramos a grabar, me dijiste que tenías 3, una buena, una mala y una de Luismi, ¿no? Sí. ¿Con cuál quieres empezar? Pues primero por lo bueno, ¿no? A ver, ¿cuál fue la buena? Fue un álbum para un artista sudamericano, que no recuerdo el nombre. Muchas cosas, Mike, se me han olvidado. Okay. O no las obtuve, entonces se van, ¿no? Bueno, sí, realmente sí tengo el acetato, porque fue un LP, ¿no? Pero la producción la hizo el señor Bebo Silvetti. Bebo Silvetti era un gran pianista, tenía una técnica muy padre de tocar, sobre todo sus arpegios, muy padre. Pero sobre todo un gran arreglista, ¿no? Okay. Y en ese disco me escribió un solo. Entonces, al momento que me da la partitura, así yo empiezo a ver las notitas, los racimos de uva, así, y le dije, Bebo, ¿me das chance de estudiar esto? Como buen argentino, llévatelo a tu casa y estudialo. Y mañana grabamos. Tienes un día. Sí, gracias, te lo agradezco. Qué buen argentino, ¿eh? Okay. Sí. Muy buena traducción. Es el que mejor me sale. Sí. Era muy linda persona, Bebo Silvetti. Excelente músico. Y me fui a la casa a estudiar. Digo, no sé si ese día salimos a las 11 de la noche del estudio. Y me fui a mi casa a estudiar y estudié. Porque hay algo, Mike, que sí siempre he dicho. El arreglista te puede escribir las notas, ¿no? Pero la interpretación no. Sí, es el toque final. Más que nada, tienes que ser guitarrista para saber escribir para guitarra. Yo siempre lo he dicho. Ya. Por articulaciones o inflexiones que pidan, ¿no? Entonces, al otro día llegué y toqué el solo. Okay. Con mis inflexiones y mis cosas, ¿no? Y el maestro Bebo estaba contento. Y yo creo que la anécdota en este caso es que a la hora que... Bueno, yo compré el álbum, tengo el álbum. En el álbum dice, tal canción solo de guitarra por Paco Rosas. Eso no te lo esperabas, tú hasta que lo viste. No, pues, todavía creo que en ese entonces de repente salía ahí el gremio o el personal musical en los créditos. Había discos que no. Te ponían más al peinador, el maquillista, que a los músicos. Pero salió eso, sí salieron todos los músicos que elaboramos ahí, el elenco de músicos, y a mí me pusieron una nota especial que
pues me llenó de gusto. O sea, lo hiciste tan bien que te dieron el crédito. Pues yo creo que sí, no deja tú que lo haya hecho también, sino la idea era del señor Silvetti. Okay. ¿Recordarás la canción o No me acuerdo. ¿De qué género era? Era como un rock latino. ¿Rock latino? Sí. El sonido que le puse fue un poco medio Santana, no tan cargado en mi overdrive, poquito. Como el Santana de los 70s, ¿no? Okay. Ese sonido. Pero pues el solo salió y sí, pues dentro del la tesitura de una guitarra, ¿no? Ok, o sea, te fue tan bien que fuiste mostrado ahí en el propio disco, ¿no? Se mostró ahí, o sea, eso es algo bueno. Sí. ¿Y cuál fue algo malo, por ejemplo, que te ha pasado grabando en estudio? Un disco, me acuerdo del estudio, pero no lo voy a mencionar, donde grabamos un disco para el señor Diego Verdaguer. Ok. Y había guitarras acústicas, toqué varias guitarras acústicas. Llegué a la sesión una semana después hice bases con guitarras acústicas, separado, porque se grabó de músicos simultáneos. Y yo estaba en un booth separado, con mamparas y todo, para que la acústica no se colara lo demás de los instrumentos. Y a la semana siguiente regresé a hacer guitarras eléctricas y oía la canción que estuviera haciendo y, oye, esa no es la acústica que yo dejé. No, es que el señor Diego Verdaguer no quiso utilizar tus guitarras y utilizó guitarras acústicas del Proteus. ¿Proteus? El Proteus era un módulo MIDI multitímbrico que tenía pues unas guitarras acústicas pues ahí. Pregrabadas. Samplers, ¿no? Sonaban bien, sonaban aguditas, pero a la hora que pues tú quieres hacer, no sé, un arpegio X, pero no se oyen reales. Y yo ya dije, no, pues es que eso es otra cosa, ¿no? Y sí, pues fue muy decepcionante para mí haber dejado las guitarras acústicas, según yo, bien grabadas con cuerdas nuevas, porque siempre, en toda la vida, Mike, de todas mis grabaciones, siempre llegaba con cuerdas nuevas en cada instrumento. Okay. Y lo hago en vivo, inclusive. ¿Y por qué se cambió? No sé. ¿Por qué quiso? Porque él quiso. No sé si la sonoridad. ¿Nunca te explicó? No. Pero yo lo que quiero pensar es que posiblemente fue la sonoridad. O sea, ahí sí los hombres del sonido fueron los que no sacaron el sonido. Ah, ok. O sea, y una de esas que se hayan perdido los archivos, ¿no? Y mejor sácalos de aquí porque... Pues bueno, en esa grabación, si mal no recuerdo, pues, se grababa en análogo, en cinta de 2 pulgadas. ¿Fue en los 90s, 80s? Yo creo que fue en los 80s, finales de 80s. Se grababan 2 pulgadas en máquinas de 24 canales. Ajá. Entonces, eso fue aproximadamente por ahí de los 80, estamos hablando de ya casi 40 años, pero tú tienes más de trayectoria y justamente te tocó ver el crecimiento de Luis Miguel como persona y como músico y como artista, señor, ¿no? Entonces, esa tercera anécdota es directamente de Luis Miguel, que a lo mejor no fue en estudio, ¿verdad? Porque en estudio grabaste con él. No, jamás toqué algún estudio para Luis Miguel, me hubiera encantado una cosa de esas, ¿no? Pero yo trabajé en vivo con él una buena parte, se puede decir que un año, pensando en 11, 12 meses, pero de la mitad del 85 a la mitad del 86. Ok. Sí puedo acordarme, y te lo pueden decir mis compañeros de ese momento. ¿Te recordarás el nombre de algunos compañeros? Sí, claro. En la batería estaba Rudy Sánchez, el famoso Rudy de Adal Ramones, de Rudy, ese baterista. ¿Tocaba con Luis Miguel? Sí, en ese año. Órale. Tocó con Luis Miguel. En el bajo estaba Pepe Hernández. La otra guitarra, Elías Amabilis. 2 teclados, Nando Hernández, hermano de Pepe Hernández. Y el otro muchacho era Marcelo Escobar, que de hecho fue mi compañero de habitación y en varias ocasiones me dio sustos porque padecía de epilepsia. Órale, ok. Casi se me muere ahí una vez. Lo que puedo recordar, Mike, de eso es que el papá de Luis Miguel, Luis Rey, no permitía que los instrumentos salieran en los monitores de piso. Okay. Solo la voz de Luis Miguel. Y entonces, cuando empezamos nuestra introducción del show, etcétera, etcétera, y salía Luis Miguel al escenario,
era el griterío de las chicas tan duro que dejábamos de oír nuestros instrumentos. ¿Pero dónde te escuchabas si no tenías monitor? Un Fender Twin Reverb que tenía yo ahí al lado. Entonces me tenía que acercar al amplificador y un poco a la batería para seguir en el tempo, porque de veras era... Eso le pasaba a los Beatles. Sí, pero en el Madison Square Garden o en el Shai, en el estadio ese. Sí, pero es enorme. Nosotros pues hacíamos cosas en campos de béisbol, en el Prado, en el field. Bueno, sigue siendo grande, ¿no? O sea, sí, sigue siendo grande. Sí. Pero pues todo abajo Sí. ¿no? Y esa era una de las cosas que me llamaba mucho la atención. ¿Y por qué lo hacía? O sea, ¿porque él no estaba consciente de que no se iban a escuchar, el papá? Yo creo que sí, Pero le valía. le valía. O sea, así como es en la novela, es en la serie, lo que sea. Es... Pues sí, yo creo, mucha gente dice, esto es lo que me refería en la entrevista anterior de que no quería decir cosas porque no me vayan a golpear, pero Luis Rey, siento que era un cantante frustrado. Ajá. Y tenía esas frustraciones. Entonces al hijo pues le dio todo y había cosas. De hecho, no permitía que su hijo hablara con nosotros, ni con las coristas. Ajá. Porque en un avión, me acuerdo que venían las tres sentadas en el avión y Luis Miguel estaba adelante. No había primera clase en esa aerolínea, era mexicana de aviación. Y estaba adelante y el muchacho se volteó en su asiento y oigan, y empezó a platicar y recuerdo que el papá así lo agarró. Miki, te he dicho que no hables con nadie aquí, que no, volteate y siéntate. Y lo jalaba. Y lo jalaba. Pero ni con las chicas, deja todos los músicos, si éramos rebeldes, borrachos, marihuanos, ¿no? ¿Cuántos años tenías? En el 88 hubiera cumplido 30, pues 27 años. Y tú, bueno, recuerdo que me habías dicho que le intentaste dar clases de guitarra, ¿no? Sí, eso fue ellos tenían una casa, no sé si la alquilaban o era de propiedad, en Las Lomas, y tuvimos ahí, si no me recuerdo, 3 días de ensayos, y entonces me llamó mucho la atención porque él bajó una guitarra de las primeras sintetizadores que salían en esos años, una Roland. Con la que salió en la portada del disco, sí, ¿no? Que está re fea. La que tiene una barra que llega hasta acá, que es plateada. Esta, la está viendo aquí. Ajá, esa, ajá. Y la bajó y la conectó y que ayúdame a programar. Y sí, pues sí. Entonces empezaba a tocar cosas y me decía, a ver, enséñame eso. Pues esto es así. Y esto. Y no son clases, Eran como tips, ¿no? Sí, no son clases formales, ¿no? Ajá. Sino, pues eran como tips. O sea, bueno, le enseñé licks y movimientos, pero pues algo le enseñé. Pero salió con esa guitarra que yo sí en ese momento dije, wow. No me acuerdo que GR 500, no sé qué modelo era, pero esa. Entonces, estamos hablando de más de 40 años de trayectoria, toda una historia. Si este video llega nuevamente a 500 likes, haremos parte 3 con más anécdotas. ¿Cómo se llaman? Pacoaventuras, ¿no? Las Pacoaventuras. Las Pacoaventuras. Sí, no se acaban, ¿eh? Hasta la fecha sigue habiendo. Sí. Así que si quieren llegar a escuchar esas historias, 500 likes, porque vamos a entrar de lleno a escuchar qué onda con Falta Amor. Ok, empecemos hablando primero por todo el equipo técnico, empecemos hablando de historia, porque esta guitarra la habíamos mencionado brevemente en el video anterior con Paco, pero esta fue la guitarra que se utilizó en el disco de Maná, ¿cierto? Cierto. Esta fue la guitarra que la conseguí después de tocar con Luis Miguel, que gané algo de dinero, pues me compré mi... Después de las clases que le dio Luismi, pues ya. Sí. Es una Fender Stratocaster común y corriente, pero son de las armadas en Japón. Es japonesa. Es japonesa. Estaba haciendo Japón muy buenas cosas en esos 80s. De hecho, por aquí dice, si tú ves aquí hay una E, esa E quiere decir 80s. Okay. Eso identifica muchas de las armadas en Japón. Ya venían con este sistema de vibrato, de afinación, microafinación, con estos seguros y esas llaves. Yo lo único que le cambié fueron las 3 pastillas, que le puse unas EMG, que son activas. Consigues un poquito más de aumento de medios con estas pastillas. Pero eso fue posterior a la grabación. No,
Está tal cual. Sí, tal cual llegó la guitarra a mis manos, compré el set de pastillas. Órale. Y sí, estaba de moda en esos momentos, pues el señor Steve Lukather de Toto y la canción de Roxana y todo eso, y pues eran estas pastillas. Entonces, ya sabes que siempre tenemos ídolos y nos influencian varios. A comprar más productos. Gran parte del sonido surge de la guitarra, si no es que ¿crees que un 80%? O un 60% de todo lo que hiciste ahí, porque tenemos que pasar los efectos, ¿no? Sí, y los efectos, y creo que el efecto por excelencia que ahorita en un momento más van a ver es el Rockman, ¿no? Efectivamente, sí quiero mencionar que en esos 80s, mediados 80s, finales de 80s, los guitarristas de estudio, y era también un poco por los ingenieros de sonido, de no poner amplis y no poner micrófonos. Ya te decían que vinieras con módulos. Y estaban saliendo módulos buenos en ese momento. El Rockman fue uno de los más famosos. Yo compré mi Rockman, hice mi rack, no muy grande, de 6 espacios, singles, 6 o 7, no muy grande. Y con eso me iba a grabar. Y de hecho, yo iba en serie. O sea, salía de uno, entraba al otro, entraba al otro. Como si fueran pedalitos, ¿no? Como si fueran pedales, sí. Ahora, ¿por qué? Creo que esta es una tecnología que ya no se utiliza tanto como, o sea, se utilizan más los pedales o incluso la cosa digital. Sí. ¿Por qué se utilizaban en ese entonces más los racks que los pedales? ¿No existían tantos pedales o qué había pasado ahí? No había tantos pedales de estos denominados hoy en día que les llaman boutiques. Ajá. En esos entonces. Definitivamente un pedal Boss Overdrive conectado a una mezcladora directo sonaba feo. O sea, esto de los racks era lo más parecido a lo que hoy tenemos como IRs o emuladores de amplificadores. Sí, porque el Rockman, por ejemplo, se considera un preamp. En esos entonces, aquí también tengo uno que se llama Tube Driver, de una marca Chandler, que creo que es canadiense, que tiene un bulbo 12X7 adentro y es real, o sea, es un preamp real. Y estas cosas, había otras, muchas muy buenas, hasta más caras, ¿no? Pero nos permitían poder conectarnos directo a la consola y lograr un sonido agradable. Entonces, pasemos a conocer el rack, principalmente el Rockman, así que vamos a cambiar de toma. Lo que acaban de escuchar es la guitarra Signature de los 80s, 90s, que seguramente has escuchado varias veces, pero no sabías que fue creada por Paco, el sonido. Ahora vamos a pasar a ver cómo es que se movió todo esto de acá. De entrada, ¿tu señal está pasando por dónde? Mi señal va directa... Uy. Al ruido. Al ruido. Es que son aparatos muy viejos. Sí. Va directo a este Tube Driver, que es el que les decía que lleva un pequeño bulbo 12X7 adentro, que es un preamp. Ahorita está generando, no, está limpio, sí está limpio porque no está prendido el bypass. Y entonces de ahí voy al Rockman. Este es el módulo generador de guitarras limpias. Tiene su compresor, tiene un trigger para silenciar, como un gate. Y toda esta parte es la parte de... Tiene 2 limpios. Este es uno, que es más agudito. De hecho, esa era la posición que yo normalmente usaba. Tiene el Clean 2, un Edge, ¿qué dice aquí? Edge, sí. Y Distortion. O sea, el módulo solo o por sí mismo te daba limpieza, te daba overdrives o crunchies y te daba distorsión. Es lo que hoy en día conoceremos como uno de estos, por ejemplo, este rack de efectos de Richie Kotzen, que es como 3-4 efectos en uno solo, que son como multiefectos análogos, pero en uno solo. Sí, por supuesto. Creo que tú tenías uno de esos, ¿no? Sí, tengo uno de esos multi
efectos. Sí. Es como lo mismo, pero en rack. Sí, pero aquí la cuestión es que el que mencionas sí puede combinar los tres al mismo tiempo. Okay. Y este no, este es uno por uno. Ok. Rápidamente voy a hacer aquí un cambio. Este es el Clean 1, este es el Clean 2, este es el Edge y este es el Distortion. ¿Cuál utilizaste tú principalmente para el disco de Falta Amor? La cuestión es que el Rockman o la serie de Rockmans tenía varios módulos que eran half size o de medio tamaño de rack. Había un chorus, había un flanger, pero había este que se llama Distortion Generator o generador de distorsión, y es el que usaba más bien para las distorsiones. No usaba la parte de distorsión del otro. Ah, ok. El otro lo usaba para cleans. Ajá. Por ejemplo, un clean de alguna canción que podamos mostrar rápidamente. Aquella canción del disco de Falta Amor que se llama Perdido en un barco, tenía unas guitarras rítmicas con ese sonido clean como algo así, y también les menciono que lo pasaba por el chorus. Estaba muy de moda los chorus en esos entonces, y lo pasaba por este Alesis Midiver 2 y la selección de diferentes chorus. Normalmente usaba el 60, 61, 62, y eran cosas como... No recuerdo muy bien la canción de Perdido en un barco. Creo que es en mayores, estoy tocando en menores, pero ese era el sonido. Y es una guitarra así. De repente hacía un poco de ¿Scratch? Scratch, como tipo coquitos, les decían. Como... Órale. Es que suena aquí hermoso, o sea, aquí de frente que me está pegando esto de las bocinas, suena análogo, ¿no? Suena, sí, análogo. Hay un poquito como que yo creo que el reverberante que le puse aquí a la consola se oye como una especie de latencia. Ah, ok. Hay algo ahí, yo lo siento al tocar, ¿no? Pero el sonido no, el sonido sale. Sí. Yo lo siento al tocar, pero bueno, esa es la parte limpia que yo usaba con mucho de lo que he grabado. Cuando me decían, no, un poquito más, como, a ver, dame un sonido de una guitarra jazz, pues entonces apagaba el módulo, lo ponía en bypass y definitivamente me iba limpio, ¿no? Como por decir. Oye, sí está bien, bueno, faltó volumen, ¿verdad? Pero sí está bien, el sonido está bien, pero quítale el chorus. Ok, le quitamos el chorus, bypass el chorus, ¿no? Ya no se oye nada, ¿verdad? Un reverberante. Baja mucho el sonido porque es la guitarra directa. Ahí tendríamos que alterar la entrada a la mezcla, pero bueno, está en bypass el sonido. Pero eso es lo que pasaba cuando si no llevaba yo una Gibson o una guitarra humbucker, tenía que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y me pedían, no, es que quiero una guitarra más como jazz, como Gibson Les Paul y aprendí a llevar dos guitarras, o una Stratocaster y una Les Paul. Contrastantes. Sí, o una Yamaha SA que es de media caja tipo Gibson 335, que me ayudaba también mucho para esos sonidos. Y aquí mismo en el Rockman está la distorsión que ocupabas para los solos o para el comping más con overdrive. Sí, inclusive se pueden combinar ambos. Digo, ahí voy a regresar al sonido de acá, ¿no? Clarísimo, sí. Muy claro, ¿no? O bypaseaba el módulo limpio y prendía el de la distorsión. Ahí está la distorsión. Okay. Recordemos que son dos. Son dos módulos. Acá es uno y acá es otro. Así es. Ahorita ustedes no lo vieron, pero aquí tiene un foot switch con el cual está prendido y apagando.
y hace ratito apagó esto, está en bypass, sí, y prendió ¿no? Entonces básicamente seguimos aquí, pero estamos acá. Sí, y este es el de puras distorsiones. Uh-huh. Y pues bueno, tiene ahí su volumen, su filtro de agudos. Aquí tienes una banda de ecualización, medios, graves, agudos, por hertz, aquí son 2000 kilos, ¿no? Más o menos. Armónicos en las distorsiones. Okay, como una especie de boost, ¿no? Sí, definitivamente. Y esto es... el sustain, siempre usaba ese punto, de ahí no me movía. La cantidad de armónicos también arriba. Este es auto-clean, quiere decir, creo que ahí se generó ruido, pero cuando bajabas el volumen de tu guitarra, supuestamente limpiaba un poco. Como si reaccionara al amplificador. Ya ves que como si fuera de tubes, ¿no? Exacto. Ya ves que tú te conectas directo al amplificador. Si lo tienes cargado, le subes a todo, pues se oye la carga. Si lo bajas, limpia un poco. ¿Con este fue el que grabaste el solo de Rayando el Sol? Efectivamente, lo voy a tratar de emular ahorita. Déjame componer este problema que nos genera. Posiblemente tenía el 62, pero empieza la canción. Algo así de... Y ese es el sonido. Es algo muy 80s como doubling que tiene por parte del chorus. ¿Venía de aquí? Sí. Sí, aquí lo está generando un poco entre que yo pienso que hay ahorita un regreso aquí en mi consola, pero sí se oye como un doubling. Creo que ya se quitó. Ya está menos presente. Sí, porque si yo subo esto, soy el doubling. Yeah. Ahí está. Ajá. Sí, ahí está. Este era el sonido que usaban principalmente en grabaciones. ¿Qué otro solo podría...? No sé si aquella vez mencioné algo de un disco de Cecilia Toussaint. Sí. Del de Carretera. Y era también ese sonido. ¿En Falta Amor tenías un comping overdrive? Sí. Por ejemplo, en Rayando el Sol, segurito usé el mismo generador con menos sustain y Rayando el Sol. Y esa frase rayando. El rayando. Sí, había ese ostinato, ¿no? Sí. Pero sí, yo según yo lo sé como con cuerdas sueltas. Algo así, ya no me acuerdo. Okay. Pero ese es el sonido. Órale, o sea, todo surgía a partir del Rockman. El Rockman era mi amplificador básico. Órale. Parte también del sonido que utilizaba, no nada más en el disco de Falta Amor, sino en otros varios, es cuando quería yo obtener un sonido, digamos, crunchy, sin llegar a la distorsión, pero entre limpio, ese cristalino que me daba el Rockman. Entonces, donde activaba yo el Tube Driver y me pasaba a la sección del Rockman de la parte limpia, y había un resultado así como esto. Un poquito de menos carga.
Ese. Que pudiera yo arpegiar, que no saliera tanto la distorsión, pero que se oyera el ese de Rockman muy distintivo. Podría cambiar de pastilla. Se escucha muy 80s. Sí, es que es el sonido de los 80s. Muy Soda, también me suena Soda Stereo en algunas partes. Exactamente. Entonces, emulaba lo que vendría siendo un... Ah, bueno, no, espérame, tiene un tube, ¿no? Sí, tiene un bulbito. ¿De qué es? 12X. 12AX7, que son los bulbos que se utilizan en la parte de preamplificación en los amplificadores. Ya. Y con coloreabas un poquito para tener esa base, pero no para solear. Exactamente. Ajá. Era para como que acompañar o arpegiar, pero tener ese... casi que se rompe, pero con un sonido cristalino. Sí. Entonces, si mal no recuerdo, Mike, sí, el proceso era al revés. Entraba al Rockman y luego me iba al Tube Driver. Okay. Ahorita está directo el Tube Driver y después el Rockman. Ajá. Por cuestiones de aquí de parcheo no pude hacerlo ahorita bien, pero sí se lograba, sí más o menos ese era este. El sonido sí siento el coro, siento un poquito la carga de esto, siento la limpieza del Rockman. ¿Has sentido que algunos pedales, llamémoslo modernos, recrean este sonido? ¿Sientes que esto solamente aquí lo puedes conseguir? Pues fíjate que con la gran noticia, ya creo que tiene un par de meses que me enteré que decían Rockman is back. Uh-huh. ¿Qué es eso? No, pues que todo el circuito y toda la tecnología que hizo Tom Scholz era guitarrista de Boston. Ustedes pueden oír a Boston, el Rockman en toda su expresión. Es más, Tom Scholz llegó a hacer amplificadores Rockman. Okay. Sus dos gabinetes tipo Marshall y el Coco, y era el Coco su tecnología. Pues resulta que MXR va a renacer el Rockman en un pedal. En formato pedal. Y ya oí los demos, y es lo mismo que el primer módulo. No es el de distorsión. No. Solo es el de los... Es el primer módulo. Los coros, ajá. Entonces, esa parte es limpia, ya la vas a conseguir en un pedal, ya la vas a tener de fácil acceso en tu pie, ¿no? ¿Y lo sigues utilizando para las grabaciones? No mucho. Por ahí en mi próximo disco, que me estoy tardando mucho, mi disco anterior se llama At Last. Sí. Yo creo que a le voy a llamar The Last. Sí, decías que por fin, ¿no? Ajá, sí. Sí, o sea, por fin, porque teniendo un estudio, teniendo amigos, músicos y todo, me tardaba yo en hacer discos. Bueno. Pero bueno, ya voy por mi tercero. Ahí hay un solo donde utilicé el Rockman. Un solo. Genial. Muy limpiecito, así quería una cosa cristalina que me diera sustain, que no se perdiera tanto, pero ese cristalino que no lo he encontrado en ningún amplificador. Ok, o sea, estos efectos, estos sonidos siguen vigente hoy en día. Sí, señor. Perfecto. Siempre y cuando trabajan, ¿verdad? Ya ahorita escuchaste que hay algunas... Sí, que de repente pero es normal, ¿no? Esos tienen más edad que yo, creo. Pues probablemente, Mike, pero es normal porque pues van con la edad del guitarrista. Están viejos y sucios. Genial. Pasemos al otro lado. Muy bien, pues eso es gran parte del sonido de Maná de los 90s. ¿Sigues teniendo contacto con ellos? ¿Lo habías mencionado en el capítulo anterior? Sí, pero solamente en ocasiones así de que en un aeropuerto o que entramos al Salón Premier de Aeroméxico. Y que te los topas ahí, ¿no? Sí, ahí adentro están, mira, ahí está Fernando, o ahí está Sergio Ballín. Pues voy y los saludo. Y nos saludamos de veras bien, o sea, ya tiene tiempo, pero de todas maneras se creó una, ¿qué podemos decir? Una relación amistosa, aunque no nos vemos muy frecuentemente, pero sé que hay amistad y recuerdos y sobre todo respeto. Ok. Ahora, si ustedes quieren conocer y ver a Paco en vivo, lo pueden hacer. Principalmente ahorita estás con Mijares, en la gira Mijares-Emanuel. Sí, efectivamente. Y pues algo que también sí voy a mencionar, porque llegué a tener
años atrás una buena temporada en la que estaba mi proyecto, lo estaba tocando, lo estaba ofreciendo. Llegué a ir al Festival de Jazz de la Riviera Maya en 3 ocasiones, pero 2 con yo solo. La tercera fue en un quinteto con Pepe Hernández. Pero si quieren oír un poco de eso, busquen en el Riviera Maya Jazz Festival, RM. ¿El video está en YouTube? Creo que tienes que entrar a la página del Festival de Jazz de la Riviera Maya o Riviera Maya, RMJF. Ok, sí, si está en YouTube, aquí yo lo voy a bajar en una pestañita para que puedan acceder directamente. Si está en una... Ojalá, no te lo puedo decir, Mike, con toda seguridad, porque yo nunca me he metido. Okay. En YouTube me he metido a la página del Festival de Jazz. Okay. Ahí sí. Si no, aquí se los dejo enlaces para que lo puedan ir a escuchar y a conocer lo que has hecho también por tus discos. Y el que viene, ahora sí, por fin te lo juro, de veritas. Eso es lo que, ya, antes de que pase algo. Ponle así, ahora sí te lo juro, de veras. Y me dejen de funcionar los dedos, porque ahí me andan asustando. Sí, ya quiero sacar mi siguiente disco y sí lo voy a salir a promover. No me importa si es en el festival de Polanco del Ángela Peralta o si es aquí en Jazzatlán. No me importa lugarcitos de 20 mesas. Yo voy a salir a tocar porque creo que ya va a ser mis últimos estirones. ¿Vas a colgar la guitarra? Si esta enfermedad que estoy padeciendo ahorita va en progreso, sí. Y me dedicaré a producción. He pensado en tocar el teclado porque ahí no me duele tanto. O seguiré produciendo. O pues estudio contabilidad o alguna carrera de esas para trabajar en el negocio de la familia, porque nadie me va a contratar. Perfecto. Y si ustedes quieren saber por qué Paco no fue el guitarrista de Maná después de ese disco, tenían que llegar a los 500 likes para la siguiente parte, ¿no? Sí, y sí se los digo con toda honestidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, gracias por estar aquí. Bye. Este era mi sonido limpio. A veces yo quería poner reverberantes, pero los ingenieros, y eso sí me gustaría mencionarlo, para echarle a varios. Te lo quitaban. No le pongas reverb, yo se lo pongo después. Yo lo que digo es, el guitarrista de YouTube, Diech, ¿cómo es? Diech. ¿Tú crees que él todos esos delaycitos y esas cositas se las pusieron en el estudio? No, él en su casa movía las cosas y de ahí hasta se generaba una canción, pienso. O sea, de decir, ay, mira qué padre se oye con delays en multitap, ¿no? Entonces, puta, güey, ¿tú crees que eso se lo hacían los ingenieros? No, era por flojera, ¿no? O bueno, flojera porque los pones a trabajar más. Pues sí, pero la creatividad la está haciendo el guitarrista. Sí. Entonces te digo, a veces decimos, el sonido te incita a componer. Empiezas a hacer un lickcito, una cosita así, un arpejito ahí X, ¿no? Como... cositas así. Pues ya le pones delay y rebota muy bonito a tiempo, lo que te quieras, o con un 16avo antes, pero con el octavo después, o X. Y eso incita a veces a que te pones a componer.